Tlalnepantla, en el Estado de México, vecinos de la unidad habitacional ex hacienda de En Medio detuvieron a dos delincuentes que robaban un departamento y mantenían retenidos a sus habitantes, a sus moradores. La policía municipal llegó para llevarse a los ladrones, pero un grupo de vecinos los bajó de la patrulla para golpearlos e intentar ajusticiarlos ahí en caliente. Fue necesaria la llegada de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal para controlar la situación. Otro caso más de Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendador? ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. ¿Cómo ves? Son manifestaciones lógicas de una sociedad harta, ¿no? Bueno, sí, pero estamos llegando al hartazgo en todos los niveles de la sociedad, pero Sí, no hay quien no esté saturado ya de todo lo que está aconteciendo, lo cual me parece saludable, porque una sociedad que no protesta, perdón, creo yo, es una sociedad enferma. Entonces, estamos empezando a llegar a nivel de saciedad, y de ahí viene la protesta civilizada, por supuesto, respetuosa, pero donde creo que van a surgir posibilidades enormes. Te puedo contar una que me está encantando. Recibo muchos correos de mucha gente que me está invitando a asociaciones civiles. Y estas asociaciones civiles, de muchas de estas, yo te garantizo que va a surgir algún partido político importante. Ojalá. O bien, fíjate, por ejemplo, ahorita tendríamos con todo lo que ha habido alrededor de la repulsa a los plurinominales, la posibilidad de ser un partido político. Más de 3 millones de votos. Pero, claro, ahí está. A mí me encantaría que hubiera, más que partidos, ideas ciudadanas que movieran al país. Ideas ciudadanas que impulsaran con coraje a los cambios de este país. Pero estas asociaciones civiles que te digo, tienen esa plataforma ideológica. Entonces, si te seduce y te convence, vas y te asocias con este grupo de personas. Entonces, ahí está lo que tú estás diciendo, las ideas están ahí, porque si no, tú nunca te vas a afiliar a una asociación civil cuya plataforma no te seduce ni te convence. Claro. Es que ahora que las ideologías conviven en medio de la promiscuidad de las alianzas, sí. Por eso ¿por qué votas? Es para eso. El que puede explicar eso ya puede explicar lo que es México. Ya puedo explicar lo que es México. Está fácil. Es un pañuelo raro, ¿no? También otra manera de explicar México es lo del sindicato minero. Quien entienda que los mineros que fueron saqueados, saqueados, su fondo de ahorro de 50 millones, se lo robaron. Se lo robó el señor Napoleón. Y insisten para que regrese como titular del sindicato. No, por eso es importante. A ver quién nos explica. Sí, esto y las alianzas son algunos aspectos de un México que no podemos... Hay que explicárselo a un extranjero para ver si el talento narrativo de cada quien, ¿verdad? Eso es... Y de eso hablaremos, por cierto, mañana, porque viene ya una segunda parte de un libro hecho por Francisco Martín Moreno que se llama Arrebatos Carnales 2, de lo que voy a platicar mañana con ustedes. Ya a partir de la semana que antes estarán las librerías, Pedro. Bueno, pues me voy a... Es más, voy a tratar de absorber parte de esto que me lo acabas de dar y te agradezco. Lo voy a tratar de absorber. Las tengo en la cabeza. Pero hay una que me fascina, a ver qué te parece. En 1844, o sea, tú que eres bueno para los números, 160 años, 170 años, Antonio López de Santana dijo: con este Congreso no esperemos progreso. Podría muy bonita, ¿no? Podría aplicar. Entonces pues, tu razonamiento automático es el mismo, ¿no? Si hace 170 años dijo Santana, con este Congreso no esperemos progreso, pues yo me pregunto si con este Congreso que tenemos en este momento en nuestro país podemos esperar algún progreso. Cuando vemos que las reformas estructurales están detenidas, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma del Estado, ¿no? La política, la reforma política, todo está detenido. Fíjate que le decía yo al público, esto en Monterrey, le decía yo al auditorio, que esta democracia nuestra, ¿cómo? O sea, nosotros concebimos el concepto de democracia sinónimo de discusión. O sea, la democracia es poder discutir. Nada más que hay una segunda etapa. Después de discutir, tienes que llegar a acuerdo. Una buena conclusión. Claro. ¿Será para qué discutes? ¿Para qué discutes? Ya vamos a discutir de qué, de lo que sea, qué, así como los borrachos de cantina. ¿Qué de qué, no? ¿Qué de qué? ¿De qué? No me cambies el tema. Y soy de razón, compadre. No me cambies el tema. Estamos aquí discutiendo otra cosa. Exactamente. Entonces,
tenemos que darnos cuenta de que discusión, qué bueno que discutamos. Sí. Pasemos a una siguiente etapa. Acuerdos. Pero tienes toda la razón, pero pensemos, por ejemplo, que el Congreso de la Unión es un escenario para hablar, para parlamentar, para discutir, ¿no? Y el presidente de la República no puede ir al Congreso de la Unión a rendir su informe de gobierno, pero sí puede hablar en otros parlamentos del mundo, pero no puede hablar en su propio parlamento, en su propio Congreso. Es una aberración. Por eso cuando decía Santana, con este Congreso no esperemos progreso, pues tenía toda la razón. Pero bueno, toda la razón. ¿Qué pasa con la reforma? Todas las reformas están paralizadas. Las que requieren la energética, la eléctrica, ¿no? La petrolera, la tributaria, la laboral, la del Estado, la política, todo está detenido. Entonces, bueno, llama la atención esto, ¿no? Había otra frase célebre que decía, el peor castigo que se le puede imponer a los mexicanos es que se autogobiernen. Es una frase del siglo XIX. Y estamos viendo todas las dificultades que tenemos para autogobernarnos. Esta fue una sentencia de un filósofo francés que vino con Maximiliano, ¿no? Pero sí llama la atención ver las dificultades para autogobernarnos, nuestra escasísima, Pedro, capacidad de transformación. Vivimos un poco en el país del irreversible. Cuando se toma una decisión, esta decisión es irreversible e irreversiblemente nos llevará el tren. Sí. Entonces, cada vez nos va a llevar el tren. Ya estamos abrazados al pasado. sí, así es. Y no podemos entender que nuevos tiempos fuerzan nuevas actitudes. Claro. Entonces, mientras el mundo se globaliza, México se amuralla. Entonces, no es posible. Nosotros tendríamos que oxigenar el país, abrirlo por completo. Y sin embargo, el Congreso no lo permite. En este caso, yo sí exonero al presidente y al Poder Ejecutivo, porque es claro que ha mandado iniciativas, ha mandado proyectos, ya están detenidos. Y el Congreso, pues por la razón que sea, está paralizado. Y es importante subrayar que un Congreso paralizado paraliza a la economía. Y una economía paralizada paraliza a la sociedad. Y cuando una sociedad se paraliza, pues bien puede estar provocando el desarrollo de México Bronco, un México Bronco de que no queremos tener noticias. Por eso es importante que agilice sus funciones el Congreso y que empiecen a trabajar, porque pues como tú sabrás, puede ganar un diputado hasta 250,000 pesos al mes, cuando el salario mínimo mexicano es de 1,500 pesos. Y un diputado gana 250,000, me parece una exageración, ¿no? Había otra expresión de Porfirio Díaz que era muy graciosa. Decía don Porfirio, perro con hueso en el hocico, ni muerde ni ladra. Si le das su hueso, a ver quién ya no puede morder y ladrar al mismo tiempo con el hueso. Aunque hay veces que se las arreglan para morder con todo el hueso en el hocico, ¿no? Ya lo creo que sí. Sí. ¿Tú crees que porque alguien está el hueso ya no va a morder? No, sí, a lo mejor estaba equivocado don Porfirio. Con los políticos mexicanos modernos, eso de que perro con hueso en el hocico ni muerde ni ladra, a lo mejor ya no es vigente. Ya no es vigente. Yo creo que sí, ahí la ambición rompió el saco. Así es, sí. Otra que era muy pintoresca era también de Porfirio Díaz, cuando acabó con aquellos lerdistas, mátalos en caliente. Sí, esa política de mátalos en caliente también era un extremo propio de un tirano como él, ¿no? Pero el mátalos en caliente es una figura que en el México convulsionado que estamos viviendo con el narcotráfico es otra opción, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Había otra que era juzílalos y luego averiguamos, ¿no? Otra que también era muy buena, que es para mí el primer filósofo mexicano de todos los tiempos, Mario Moreno Cantinflas. Mi vida. Cuando decía Mario Moreno, yo me quejaba con él y me decía tocallito por lo de Moreno, ¿no? Entonces, me acuerdo que él me dijo, mira, no te preocupes, tocayo. Yo me quejaba, le decía, Mario, el país se nos está deshaciendo en las manos, Mario, ve esto, Mario. No te preocupes, en México nunca pasa nada, hasta que pasa. Y cuando pasa, ya todos decimos, claro, tenía que pasar. Mario era, sí lo entiende como un filósofo de nuestro tiempo, y además un filósofo ligado a la sabiduría popular. Así es. Hay otra que me gusta mucho, que no es mexicana, pero que es de George Bernard Shaw. Decía Bernard Shaw con ese sarcasmo bárbaro en inglés, decía, a los pañales y a los políticos
hay que cambiarlos muy a menudo y por las mismas razones. Era mordaz, sí, pero bueno, ahora para el 2012 está claro que necesitamos cambiar a los políticos, necesitamos nuevos políticos, necesitamos, decía Benito Juárez, también con un sentido del humor oaxaqueño muy seco, decía, nuestras victorias serán nulas si seguimos con las mismas mulas. Era de Juárez, Benito Juárez. Entonces, pues no podemos seguir con las mismas mulas. Tenemos que cambiar de mulas. Tenemos que cambiar de mulas. Sí, caray. Tenemos que cambiar de mulas. Que en muchas ocasiones yo veo cuando se convoca a este país a procesos electorales de lo que sea, al nivel que sea, empezamos a discernir, no para encontrar la mejor opción, sino la menos mala. Sí, y eso es un grave problema. Grave problema, sí. Pero hay liderazgos completos que digas, con este voy a todo, ¿no? ¿Te imaginas que surgieran líderes que entusiasmaran a la juventud? Un Lula mexicano. Sí. Se busca un Lula mexicano. Convencidos de lo que hay que hacer, entregados. Y además abierto. Ponte a ver, Lula, por ejemplo, Pedro, tenía la mitad de su gabinete era de la oposición. 35 miembros de su gabinete, de los cuales 17 eran de la oposición. Con lo cual se permean los problemas en el interior del gabinete y esta posibilidad de intercambio de ideas, los de la oposición lo turnan al Congreso brasileño. Entonces dicen, oiga, no, miren, lo que está pasando es esto y esto. Entonces tienes un interlocutor muy válido con el Congreso. Entonces, esta coalición gobernante del presidente Lula es lo que, según yo, le dio un éxito bárbaro, porque se conoció no la politización del problema, sino la realidad del problema, conocido por la oposición, inserta dentro de su propio gobierno para que tuviera interlocución con el Congreso. Entonces todo se agilizó, todo cambió. Pero hubo momentos, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas en el gobierno de Lula. Simplemente se ha hecho lo que se tiene que hacer. Y a veces lo que tienen que hacer va incluso en contra de la propia ciudadanía, pero en algún momento te encuentras con que ese tipo de tragos amargos acaban siendo la medicina para procesos que, pues, ante tiempos cambiantes, evidentemente hay que tomar decisiones. Ya, pero lo que dices es muy cierto, hay que hacer las cosas, pero para hacer las cosas tienes que convencerte de la necesidad de hacerlas. Y bueno, cuando el gobierno no puede convencer, lo que tiene que hacer es hacer esta coalición para que los propios integrantes de la coalición, de la oposición, puedan convencer a los suyos, porque tú eres incapaz de convencer. Entonces, si llamas a los demás, a tu oposición, a trabajar contigo, entonces claro que le van a explicar a los demás lo que tú no pudiste explicar. Es como a veces la función que toma un primer ministro. Ándale, exactamente. Un primer ministro es el hilo conductor, porque es parte del cuerpo legislativo e interpreta e intercede por el Ejecutivo, está en medio. ¿Te acuerdas la famosa cohabitación francesa? Sí, claro. ¿Qué éxito tuvo? Extraordinario. Entonces yo creo que ahí es, Pedro. Bueno, pues por eso te decía yo que para el 2012, repitamos lo de Benito Juárez, nuestras victorias serán nulas si continuamos con las mismas. Hay que cambiar de mulas. Hay que cambiar de mulas. Yo creo que la carrera por el 12 va a ser... Sí, muy desgastante. Ya arrancó la carrera por el 12 y todavía faltan muchos caballos que hay que llevar a sus respectivos arrancaderos. Sí, creo que muchos caballos que ni siquiera se han visto. Sí, ayer estaba viendo un programa de discusión política en donde hablaban de las figuras que hoy se apuntan hacia el 12. Y yo digo, el ejercicio no se me hace malo, pero no se me hace completo porque todavía no hemos visto el panorama de lo que será. Exactamente, yo también creo eso. Sí. Entonces, yo más bien, en lugar de estar pensando en adelantar las vísperas para lo que será, yo quisiera que estuviéramos haciendo hoy reflexiones presentes sobre lo que tenemos que hacer, para cambiar, para modernizar,